y es la metodología SMART. SMART viene del inglés, obviamente aquí lo voy a mirar en español, pero es la postulación de metas de manera en que sean medibles y trazables para que al final uno pueda contrastar si una meta se logró o no se logró y en qué medida se logró. Yo siento, ya eso es mi opinión, que en los proyectos de vida van de la mano la A y la T, sobre todo. La A, aquí en la siguiente diapositiva que se me saltó, lo pueden ver. Un proyecto SMART es específico, le quité la E a propósito para que se lo puedan memorizar más fácilmente, es específico, del inglés, specific, es medible, es alcanzable, es relevante y es temporal. O sea, tiene una relación en el tiempo, que era lo que yo les decía, tiene un inicio y un final. Yo siento que la A y la T es la base del proyecto. Cuando ustedes planteen un proyecto para ustedes, de su vida, de lo que quieran lograr, fíjense si es alcanzable en el tiempo que están planteando, que es el principal problema que he visto en mi experiencia. Y es que muchas veces uno tiende a poner una meta muy alta en un costo o en una línea de tiempo muy corta. Entonces, siempre que planteen los proyectos, revisen que sea alcanzable en el tiempo. Ya que sea específico y medible, creo que uno lo puede ya entrar a revisar al momento de plantear el proyecto, que lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo ser sincero de si lo que estoy planteando es alcanzable en el tiempo en el que lo quiero lograr, porque de eso depende el cálculo de esfuerzos que le tengo que meter a ese proyecto para que salga adelante. Y como la idea no es morir en el intento, pues no metan tanto esfuerzo que resulten quemados. ¿Ok? Entonces, segunda lección para hoy. Listo, entonces, ¿qué sigue acá? Ya tenemos un inicio y un final, tenemos un resultado único y definido en el planteamiento, que lo vamos a ver, y eso nos forma una línea de tiempo. Entonces, ahí, ¿qué necesito yo para esto? ¿O cuánto se demora? Dentro del Project Management, lo aconsejable es que esa línea de tiempo o ese resultado final único se vaya dividiendo en pasos más pequeños que se llaman milestones o hitos para que el resultado se pueda ir haciendo de manera escalonada y medible, ¿no? Lo que estábamos mirando, que sea medible dentro de ese tiempo. Y aquí yo tengo una pequeña recomendación, y es que al momento de plantearlos, no inicien de aquí al futuro, sino que vayan de atrás para adelante. Es decir, cuando ustedes empiecen a plantear un proyecto, a ese resultado único, pongan primero la meta, o sea, el horizonte, y vayan yendo del horizonte hacia atrás. Es decir, coloquen primero la ambición, por así decirlo, cuando quisiera yo tener ese proyecto, el que sea, cuando quisiera yo ese ascenso, ese carro, esa casa, esa beca, ese estudio en el exterior, y comiencen hacia atrás en pasos más pequeños de qué es lo que yo estoy necesitando para eso, porque eso les permite llegar, como en el efecto de bola de nieve, al tamaño que de verdad necesitan digerir desde hoy. Entonces, empiecen con pasos más pequeños. Por ejemplo, si yo quiero irme a estudiar al exterior, ¿en qué fecha aproximadamente lo estoy planteando? 6 meses seguramente no es posible con toda la preparación que se necesita. De pronto un escenario de 2 años es más posible. Y ahí empiezan a averiguar cuándo se cierran las inscripciones, qué necesito yo para esa inscripción, si necesito, por ejemplo, un examen de idiomas, entonces cuánto cuesta ese examen de idiomas y demás. Y así pueden ver si a día de hoy van a necesitar correr esa meta a futuro desde hoy o si es lograble. Porque normalmente pasa en los proyectos es que ese cálculo no se hace, digamos, juiciosamente o desde el final hacia adelante, y luego uno llega a un punto en el que el proyecto ya no es alcanzable, por lo mismo, porque esos pequeños pasos no se hicieron, digamos, de manera juiciosa y ya se sabe que no se va a llegar a la meta en el momento o con el cálculo que se hizo, entonces tiene uno que o meter más dinero o meter más esfuerzo o empezar a
trabajar el doble de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tienen esto listo, es decir, cuando uno normalmente traza el tiempo y los hitos importantes, paralelamente o a medida que uno va sacando esto, empieza a mirar el cálculo de esfuerzos o ponerle precios a los pasos. Y uno ahí es donde empieza a ajustar y repetir de ser necesario, donde uno revisa, ok, sí, necesito esto para este resultado al final y ese inicio que estoy planteando, necesito 2 o 3 o más pasos. Por ejemplo, si quiero comprar un carro, trazo la meta a 2 o 3 años. Si quiero comprar financiado o cuota inicial, reviso qué es lo que necesito. Si necesito, por ejemplo, ya tener una licencia, que a veces no se toma en cuenta. Si ya tengo una licencia, si mi casa tiene en dónde parquear o si necesito entonces conseguir un parqueadero, cuánto me va a costar eso, si puedo asumirlo en este momento, si no lo puedo asumir o si tengo planeado ir a una casa más grande, si eso me va a incidir en los planes para conseguir lo que sea que necesito conseguir. Y lo que se hace aquí en este punto es lo que le decía como un efecto de bola de nieve para saber cuánto es lo que yo necesito invertir para conseguir ese proyecto. Y eso me hace más digerible hoy en día cuando uno empieza de atrás para adelante, saber, ok, sí, sí puedo hacer este proyecto en este momento, o de pronto tengo que esperar, o a lo mejor puedo dividirlo o mandarle un plazo de tiempo más alargado en donde yo pueda obtener los recursos para hacerlo, o si necesito buscar una financiación. Si es que en este caso no lo puedo asumir desde mis propios recursos. Eh, Entonces, ahí, cuando ustedes tienen estos 3 elementos, es decir, cuando tienen el tiempo, cuando tienen los hitos, es decir, los pasos que necesitan hacer para llegar para ese proyecto, y el costo, eso normalmente en la gestión de proyectos se llama un diagrama de Gantt, que es una herramienta visual utilizada para planificar, programar y monitorear tareas a lo largo del tiempo. Normalmente, el diagrama de Gantt tiene o viene planteado en escalonado, es decir, yo obtengo la tarea 1 es el input o el suministro para la tarea 2 y viceversa para la tarea 3 y me permite ver en un panorama todo lo que yo tengo que hacer. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, para proyectos de larga duración, de años, generalmente, cuando uno hace la planeación de la empresa o cuando en proyectos de construcción, pues yo soy arquitecto, en proyectos de construcción, para mirar el desarrollo de la obra en varios años y pues en general en proyectos de vida. Los proyectos de vida también suelen ser de varios años, sea sacar un título universitario, sea comprar un carro, sea comprar una casa. Y créanme que cuando uno lo coloca en esta línea de tiempo diciendo, bueno, acá quiero ya comprar mi casa, para eso necesito la cuota inicial. La cuota inicial es aproximadamente el 30%, entonces eso lo divido en los años en los que tengo que ahorrar. Puedo asumir ese 30% de mi sueldo, etcétera, etcétera. Paralelamente, entonces tengo que ir en este punto gestionando un crédito y demás. Cuando ustedes ponen eso en una línea de tiempo, así sea en un papel, ya les permite comprender o dimensionar el proyecto de una mejor manera. ¿Listo? De aquí pasa otra parte importante y es que empiezan a haber actores externos a esta triada de costos, esfuerzo, calidad, o sea, costos, tiempo, calidad, y es elementos externos al proyecto o elementos, digamos, más bien fuera de esta triada que pueden influenciar lo que pasa dentro del proyecto. Y son básicamente dos muy importantes, que es los stakeholders, es decir, un stakeholder es cualquier persona o parte interesada o afectada por el proyecto que puede verse o que podría influir el curso del proyecto. Para analizarlos hay muchos tipos de métodos. Yo lo veo más como en un nivel de influencia. Acá lo puse en círculos concéntricos, en donde uno en el círculo concéntrico más interno es como el más caliente, por decirlo así, es decir, la persona o el actor de este proyecto que más podría tener influencia. Y de ahí, digamos que uno lo puede posicionar en círculos de menor importancia, por así decirlo, es decir, donde el área de influencia de ese actor
no es tan importante como para que, por ejemplo, el proyecto se cierre o cambie su curso sustancialmente. Yo aquí lo miro en ese sentido, a mayor centro, mayor influencia o mayor importancia, y son los actores del proyecto a los que uno le tiene que prestar atención fundamental. ¿Listo? Eso ahorita lo vamos a aprender a analizar. Y para eso, para analizar tanto los actores como los riesgos, hay varias matrices. Yo escogí esta que es la matriz, bueno, en español se dice FODA, en inglés es el SWOT, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden estar dentro del proyecto. Ahí, digamos que en el caso de los actores, uno mira es qué tan probable, o sea, si esta persona es una oportunidad para el proyecto, es decir, es alguien que va a ayudar a salir al proyecto, que va a beneficiar a mi proyecto de vida, es alguien que si no toma en cuenta podría verse perjudicado mi proyecto de vida, es alguien que de pronto me va a ayudar en mi proyecto de vida o en mi proyecto de trabajo o lo que sea que el proyecto como le esté planteando, si es una fortaleza y demás. Y eso ya, digamos que en gestión de proyectos como tal, uno cuantifica dos factores, que es la ocurrencia, es decir, qué tanto podría pasar, y uno puede tomar ahí en cuenta estadísticas históricas, o bueno, hay otros factores que se pueden hacer para mirar qué tan posible es que un evento ocurra dentro de un proyecto y eh, qué tan fuerte podría, o sea, qué tanto podría ser la influencia de este evento. Es decir, siempre la coordinación de dos factores, cómo puede pasar, sí o no, y qué tan probable es, y a partir de eso se toman acciones. O sea, un ejemplo podría ser, no sé, si mi vivienda estaría en una zona sísmica, bueno, en Colombia sí, en general sí. ¿Qué tanto podría pasar? Bueno, es muy probable que en algún momento de la historia de esa edificación sufra al menos de un sismo. ¿Qué herramienta hay? Bueno, pues hacer una edificación sismo resistente. Así por el estilo, digamos que eso suele ser un poco más complejo, pero en general así es como funciona esta matriz. Literalmente divide en cuatro y uno empieza a hacer el análisis de los riesgos que pueden lanzar en su proyecto. ¿Listo? Pero bueno, digamos que esta era la primera parte teórica en la que no quería eh, permanecer tanto, porque como les decía, quiero darles herramientas mientras vamos planteando sus proyectos, porque bueno, esto que con mi vida, es decir, bueno, linda la parte teórica, pero bueno, ¿cómo empiezo yo a plantear mis proyectos personales con todo esto que me acabas de mostrar? Y es que, como les decía, la vida como cualquier proyecto tiene una parte estratégica y una parte de planación que debe ser hasta cierto punto flexible, como les decía al inicio, no todo tiene que estar escrito en piedra, no todo entre comillas, hay cosas que sí, para que se puedan finalizar exitosamente. Y aquí, si ya quiero empezar con la parte del workshop, vamos a iniciar, o sea, por favor tomen su lápiz y papel para empezar con los primeros dos ejercicios. El primero es un poco más tranquilo, va a haber suficiente tiempo para que lo podamos desarrollar. Y de ahí vamos a pasar a un segundo ejercicio que sí es con mucha velocidad. O sea, ahí sí necesito que escriban muy rápidamente, como presionarlos un poquito sobre el tiempo, pero para que sepan que en la primera parte el tiempo es suficiente, en la segunda parte el tiempo es más ajustado. Entonces quiero solamente revisar en el chat, avísenme si todo mundo tiene ya dónde anotar para poder empezar. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a analizar primero nuestras áreas de vida y los niveles de satisfacción que vamos a tener en las áreas de vida. Yo diría que mínimo 8, máximo 10 en términos generales, en donde vamos a colocar, por ejemplo, bueno, en mi área, aquí tengo un ejemplo de cómo podría ser, por ejemplo, la parte espiritual, vamos a dar una calificación de 1 a 10, dependiendo si me siento bien o me siento mal, o digamos me siento satisfecho, siendo 10 un punto en el que digo, bueno, en este momento no quiero ningún cambio,
y siendo uno diciendo, no, esto de verdad tengo que hacer algo, pero hoy mismo y por eso tomé este workshop porque necesito tomar una decisión. Y así vamos a mirar distintos campos, el espiritual, el amoroso, salud, educación, pareja, físico, trabajo. Máximo 10 áreas de la vida y mínimo 8 aproximadamente. Entonces ahí tómense el tiempo, reflexionen. Yo aquí puse un ejemplo, si quieren nos guiamos por este como para tener todos un mismo campo. Los números no reflejan mi estado, eso es solamente de ejemplo, em, pero comiencen ahí a anotar en sus hojitas, en la primera hoja, cómo están esas áreas de vida. ¿Listo? Entonces ahí les doy un minutito para que lo vayan haciendo con tranquilidad. Listo. Ahí ya van como 40 segundos. Yo, los que ya terminaron, vayan revisando 3 áreas de vida en las que quieren trabajar en este momento. Es decir, 3 áreas donde uno dijera, mira, la verdad de salud estoy bien, pero tengo ganas de pronto de meterme al gimnasio porque mi físico de alguna manera, no sé, no me satisface, lo que sea, lo que sea. 3 áreas donde ustedes dijeran, listo, en estas 3 quiero trabajar en este momento de mi vida, quiero priorizarlas por la razón que sea. mm, No tiene que ser necesariamente que no esté satisfecho, sino que quiero mejorarlo. O sea, si ya estoy en un 7 quiero llevarlo un 10 o lo que sea, escojan esas 3 áreas y las van a dejar aparte. O sea, si tienen otro pedazo de papel, hagan una línea de visor y dicen, estas 3 con mi puntaje, esas son las que quiero trabajar en este momento. ¿Listo? Y separan a la siguiente hojita. Cuando ya tengan esta parte lista, me avisan, alguien póngame una señal en el chat, un dedito o algo para pasar a la siguiente página. Listo. Entonces, la siguiente tarea sí es contrarreloj. Entonces, saquen la otra hoja y escriban acá ya lista de proyectos que ustedes tienen en este momento en su vida. Cosas que quieran hacer, pues todavía no es diciembre, pero se pueden ir adelantando, cosas que quieran hacer el otro año. Quiero iniciar mi empresa, quiero lograr un aumento, quiero lograr un ascenso, quiero pasar más tiempo con mis hijos, comer más sano, entrenar más, bueno, lo que sea, máximo 10, ¿no? Porque como les decía, no vamos a morir acá en el intento. Escriban 10 proyectos rápidamente, mínimo 8, máximo 10, pero rápido, así como vengan, vayan escribiéndolos todos. Y esto aquí sí, 10 segunditos, mejor dicho, los que alcanzaron a escribir en los 10 segundos, esperaría que al menos unos 8 y paran ahí. ¿Listo? Listo, ahí paren como los tengan. Yo creo que ya al menos unos 8 proyectos se les debió ocurrir. ¿Listo? Y ahí, a diferencia, vamos a poner los primeros 3 proyectos en el orden de escritura. ¿Listo? Entonces, así como los escribieron, los van a poner también en una hoja aparte porque normalmente uno suele tener presente el proyecto que más le está tomando atención, es decir, el que uno más le está brindando atención y energía en ese momento, normalmente es el que uno tiene más presente porque es el que uno tiende a priorizar. ¿Listo? Entonces,
Primer ejercicio de hoy, espero que todo lo tengan ya listo. Saquen su hoja anterior y les voy a decir esto, digamos, pensemos que yo estoy acá guiándolos en este proceso de los tres proyectos en comparación con sus tres áreas de vida y yo les voy a decir, ok, no pueden iniciar ningún nuevo proyecto hasta terminar al menos uno de los tres proyectos que iniciaron. Es decir, los otros los guardan, los meten por allá debajo, los otros 7, y solamente van a trabajar en estos tres primeros. Y solo cuando los tengan listos pueden pasar a otro. Entonces, si usted quería iniciar su empresa, pues hasta que no la haga, no puede pasar más tiempo con sus hijos, hasta que logre ese ascenso, no va a poder comer más sano. Solamente se va a enfocar en estos tres y los otros quedan olvidados, o bueno, digamos de ladito, hasta que usted lo logre, libere ese espacio y pueda pasar a otro proyecto. Y ahí lo que van a hacer es comparar si esos tres proyectos coinciden con las tres áreas de vida en las que ustedes quieren trabajar en este momento. Y me dicen quién quedó contento con con ese match. Si de verdad están satisfechos de la manera en la que de momento están priorizando su atención y digamos, su intención con los proyectos de vida que de pronto en este momento quieren trabajar, o sea, con las áreas de su vida que quieren trabajar. Porque si les coincidió, o sea, felicitaciones porque están súper bien en el área de priorización, es decir, ¿qué proyecto voy a iniciar primero? Si no, pues obviamente es la primera reflexión del día que les quería dar. Revisen a qué le están dando atención ahorita o cómo van a priorizar sus proyectos dependiendo del área de vida en la que quieran trabajar. Y piensen siempre en esta clave, en esto que les di en la anterior diapositiva, voy a devolverme, y es pensarlo de esta manera, o sea, no inicien ningún solo proyecto hasta que completen uno de los tres. Y si estoy tranquilo con esa decisión, si estoy de acuerdo con eso, estoy priorizando correctamente. O sea, estoy enfocando mi energía correctamente. Y si no, ajusten, reajusten. Acuérdense lo que les dije. Lo primero, no todo está escrito en piedra. O sea, esto que es lo que va a estar pues escrito en piedra es lo que más deben priorizar. Entonces, espero que ahí sea la primera reflexión. Ahora ya, volviendo a la lista de proyectos, escojan uno con el que vamos a trabajar hoy para hacer nuestra metodología. Listo, aquí era la parte que les decía, si esos tres proyectos están priorizando realmente lo que es importante. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Escojan un solo proyecto y comencemos con la metodología SMART. Vamos a hacerlo primero de ese proyecto de vida. Revisen si lo que están planteando, si lo que quieren alcanzar, hace sentido en el horizonte de tiempo que lo quieren alcanzar. Y ahí, o sea, aquí ya en esta parte sí pueden preguntar. Aquí estoy mirando relativamente seguido el chat, controlando. Revisando si tienen dudas sobre cómo plantear el horizonte. Aquí recuerden plantear, bueno, de atrás hacia adelante, es decir, de la parte más lejana de tiempo hacia ustedes, para empezar a revisar si hace sentido a hoy el proyecto que están planteando en el tiempo que le están planteando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, o sea, digamos en mi caso, yo cuando fui a estudiar a Alemania, lo primero que revisé era cuándo se cerraban las inscripciones. No es a fin de año como en Colombia. Las inscripciones acá son en marzo y octubre y comienzan casi un año antes. Es decir, que yo debería tener requisitos logrados a este año, por así decirlo, a octubre, si quería empezar en octubre de un año. Y ahí uno empieza a mirar qué requisitos le están pidiendo. O sea, en mi caso tocaba saber algo de alemán, entonces, bueno, yo no sabía nada. Y así pueden empezar a revisar si hace sentido. Ahora, ¿cómo pueden mirar si es medible? Por ejemplo, si alguien quiere pasar más tiempo con sus hijos,
traten de ponerlo en términos palpables, es decir, qué tanto tiempo, es decir, media hora más al día, una hora más al día, 4 días a la semana, o si de caso, si pueden ver a sus hijos de pronto no tan seguido, es una vez a la semana, 2 veces a la semana, o por ejemplo, si quieren comprar un carro, en cuántos años lo van a comprar y de qué manera lo van a financiar. Es decir, voy a financiar yo el 100%, sí o no. Si no lo financio el 100%, ¿qué parte voy a financiar yo? ¿La puedo lograr en ese tiempo? ¿Cuánto va a ser la cuota? Esa cuota la puedo asumir yo en este momento, es decir, si la cuota son 500.000 pesos mensuales, la puedo asumir. Es decir, dividan ese proyecto en partes más pequeñas que puedan ser palpables en números. Bueno, ¿qué preguntas puedes hacerte para trazar un horizonte? Eso depende mucho del proyecto. O sea, normalmente, mi experiencia, los proyectos de vida tienden a ser en años. Es decir, si tú quieres comprar tu casa, comprar tu carro o hacer tu maestría o quieres empezar tu familia, trata de planearlo. Ahorita les voy a dar más herramientas, pero trata de planearlo, decir, bueno, lo quiero lograr, bueno, este año ya se va a acabar, pero lo quiero lograr el otro año, ¿a qué fecha? Y empieza hacia adelante si hace sentido. Entonces, por ejemplo, sí, entonces, por ejemplo, si tú quieres lograr esa parte dentro de un año, empieza hacia atrás a desglosarlo como en requisitos y decir, bueno, ¿es alcanzable? ¿Podría comprar un carro de aquí a un año? Bueno, de pronto un carro nuevo de 15 millones, no sé, de 15 millones en un año, es 1 millón de pesos mensual, ¿tengo esa capacidad? Si la tengo, bueno, puede que sí, si no la tengo, revisa entonces tu capacidad. Si son 500.000, quiere decir que son 2 años. Ahora, la diferencia entre medible y tiempo es que el tiempo es el eje en el que tú lo quieres lograr. O sea, siempre va referido a meses, semanas, años. Medible es cómo tú vas a revisar si ese objetivo se logró o no. Por ejemplo, em, no sé, ahorita puedo decir, por ejemplo, si quiero pasar más tiempo con mis hijos, ¿es cuánto? ¿Es media hora al día al menos? ¿Es una hora más al día? O, por ejemplo, si quiero ir al gimnasio, si quiero dedicarle más tiempo al deporte, ¿cuántas veces a la semana voy a ir y cuánto tiempo? O sea, voy a ir 3 veces a la semana media hora y así pues al final de la semana, ok, check, sí lo logré. Voy a ir 4 veces una hora y media, check. O voy a ir un mínimo de 2 veces una hora. De esa manera es que es medible. Cuando tú puedes decir al final, bueno, esto sí pasó o no pasó, casi que negro y blanco, sí o no. Esa es la diferencia. Y sí, sí, Leslie, lo primero que debes pensar, a mi juicio, es en cuánto tiempo lo quieres lograr para trazar un horizonte. Ahí es donde es medible o alcanzable. Es que aquí tengo una anécdota, porque en algún momento un compañero mío, digamos que no la estaba pasando tan bien en un momento de su vida, un compañero de acá de Alemania, y cuando le pregunté por qué, o sea, por qué estaba acongojado, pasándola mal, como replanteando sus proyectos, es porque él en algún momento se planteó ser el mejor del mundo en boxeo y no lo lograba, no, pues es que no lo lograba en muchos aspectos. Pero yo le decía, o sea, es alcanzable porque cuando uno pone esa vara tan alta, o sea, el tiempo es como en cuanto lo piensas lograr, porque es que ser el mejor de algo en lo que sea es poner la vara muy alta de por sí. Entonces, si tú quieres ser el mejor arquitecto de Colombia, no sé, eso es alcanzable y en el tiempo, no lo sé. O si es algo mejor, por ejemplo, si alguien dice, bueno, es que yo quiero que en 2 años me asciendan a gerente. Si tú ya estás en una posición senior, de pronto en 2 años es más factible que te asciendan a gerente y puedes trazar un plan. Ahora, si uno acaba de empezar y uno es un junior y no tiene palanca, no tiene, digamos, tiene que hacerlo a mérito propio, bueno, de pronto en 2 años pasar de junior a gerente es un poco difícil, ¿no? O sea, es una meta muy alta, difícilmente alcanzable.
Entonces ahí ajustas, bueno, de pronto en 2 años no soy gerente, pero ya puedo estar ascendido a un coordinador, no sé. Bueno, eso ya depende de cómo lo quieran ustedes plantear. Entonces, aquí lo que les decía, lo principal es trazarlo de manera en que sea medible y tiempo. Ya las otras letras, si recuerdan específico, es que sea un campo, por eso les digo un solo proyecto definido. Y la R es que haga sentido, o sea, que sea significativo para ustedes. Por eso les había pedido antes priorizar en las áreas de vida en las que ustedes quisieran trabajar. Entonces, espero que ahí ya al menos hayan dicho, bueno, quisiera lograr esto en este lapso de tiempo. Normalmente, a mi juicio, los proyectos ambiciosos como un posgrado, una maestría, un estudio en el exterior, comprar un carro y más, todos esos son proyectos de años. Es decir, cómo va a ser la estrategia en estos años para poderlo lograr. Porque si no, es empezar a volverlo inalcanzable. O sea, es difícil lograrlo y la idea es que ni que se frustren, ni que se ahoguen, ni que se abrumen, sino que digan, ok, esto es el plan y lo vamos a ir haciendo. Entonces, recuerden ahí, vayan al final y empiecen a hacer hacia atrás. Es decir, es alcanzable. Ya tengo una fecha aproximada para alcanzarlo o necesito más información para poder trazar esa fecha. ¿Cuáles son mis hitos? Digamos, en un caso de un posgrado en el exterior, ¿cuándo es la fecha en la que tengo que mandar los documentos? ¿Cuándo es la fecha en la que tengo que haber logrado, por ejemplo, un examen de idiomas? ¿Cuánto se demora ese examen? Más o menos cuánto se demora la preparación. Si quiero, por ejemplo, hacer un au pair, ¿cuándo aceptan las postulaciones? ¿Cuándo debo mandar la documentación? ¿Me piden idioma o no? Y ahí es donde uno empieza a trazar los hitos. Las postulaciones se aceptan hasta diciembre. La documentación se debe preparar, no sé, con 2 meses de anticipación, es decir, yo ya para octubre debo tener documentación lista, es decir, que antes de octubre tengo que obtener los resultados de mi examen de lo que sea, de mi idioma, si es que me lo piden, y esos resultados se demoran aproximadamente 2 meses, o sea que tengo que haberlo presentado máximo en agosto y de ahí para atrás. Y si uno está en noviembre, uno ya dice, bueno, sí, sí lo puedo alcanzar o de pronto no para este año, posiblemente para el próximo año. Y así lo van. Entonces, empiecen a estructurar ese proyecto de manera en que uno coloca la fecha y uno empieza para atrás. Bueno, ¿qué necesito yo para esto? Es alcanzable. Puedo pagar esa cuota, las 50 millones de cuota inicial, puedo pagarlas en un año. Tengo ya el dinero. Ok, no, 50 millones, lo quiero pagar en 5 años. No sé, son 10 millones anuales. Son más o menos 800.000, un poquito más mensual. Tengo esa capacidad. Sí, no, si no, ¿cómo lo voy a financiar? De pronto puedo pedir una parte prestada a mi familia, otra parte la hago yo, y ahí es donde empiecen ustedes a jugar con esa línea de tiempo, si lo pueden lograr en el tiempo que se están planteando, para que no se vayan a frustrar. Ahí, Giselle, no sé si se hizo ajuste semanal. Ujú. Listo, entonces, aquí les voy a dar primero una tarea, una herramienta, perdón, una herramienta para empezar a pensar cómo lograr esos pasos. Y es que uno casi siempre tiene una lista de tareas. Yo también trabajo mucho con lista de tareas. Siento que no es tan eficiente y por eso les traía una herramienta para que lo enfoquen de una manera distinta. Y es que hay algo que se llama en un principio y es como el Big One. Es decir, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer yo en este día o en esta semana para ir avanzando hacia ese primer paso que yo necesito dar? Porque es que aquí hay algo diferente. O sea, la lista de tareas uno normalmente va colocando todo lo que tiene que hacer en el día. Realizar la presentación del resultado, revisar y contestar correos, programar las reuniones de seguimiento. Eso se vuelve una lista normalmente larga dependiendo del grado de demanda, porque siempre entran otras cosas. El colegio de los niños, llegar a tiempo al trabajo,
salir de no sé qué, luego tengo que comprar esto y lo otro. Y esa lista de tareas en general requieren de otras tareas que uno no siempre ha contemplado. Por eso es mejor trabajar como en un solo hito que uno tenga que lograr en el día para que toda la energía, o sea, todo el enfoque esté logrado. Entonces aquí lo decía con un ejemplo, por ejemplo, una lista de tareas de realizar una presentación de resultados de ventas y cómo sería si eso fuera el Big One. Porque cuando uno empieza a hacer el cálculo de esfuerzos, es muy común que uno no dimensionó todo lo que se necesita para realizar esa tarea. Eso es súper común en los proyectos. Entonces, por ejemplo, realizar la presentación de resultado de venta, la primera tarea que yo tengo que hacer. Eso significa obtener los datos, contrastar los resultados, elaborar las diapositivas, elaborar los gráficos, obtener feedback del superior, ajustar y revisar. Y todo esto es un montón de tiempo que a lo mejor uno nunca calculó correctamente y ahí es donde se empieza a salir un poco el tiempo de las manos. Entonces, por eso, la herramienta que les quiero dar hoy es no trabajen con lista de tareas, sino con una única cosa que tienen que lograr en ese día para que ustedes al final del día se digan, uff, bueno, este día fue productivo, todo bien. Eso en general. Se le dice Big One o se le dice tarea única, como lo quieran llamar, pero traten de decir una sola cosa en su proyecto donde digan, bueno, hoy tengo que lograr hacer esto o esta semana tengo que haber dejar cerrado este tema para poder ir avanzando hacia ese hito que yo me planteé. Por ejemplo, en el tema del carro. Esta semana necesito dejar visto cómo sería la financiación para saber si puedo pagar o no el carro en este año o si tengo que mandarlo a un año y medio o si tengo que buscar financiación por otro lado. ¿Listo? Entonces, cuando planteen eso, no hagan lista de tareas, sino una sola cosa, para que puedan calcular correctamente los esfuerzos. Porque yo sé que eso uno muy rápidamente se le sale de control o por eso es que hay tareas que no se cierran, porque involucran un montón de pasos previos que uno normalmente no siempre alcanza a ver en la planeación. ¿Listo? Segunda herramienta, que esa me parece súper importante. ¿Cómo se pueden enfocar en las cosas? Yo sé que uno siempre tiende a apagar incendios. Eso es lo urgente y lo importante, es decir, lo tengo que atender inmediatamente. Pero tómense el tiempo de revisar en su actividad diaria qué tienen que priorizar y qué no, para que no se les vaya el día simplemente apagando incendios. Yo sé que eso es difícil porque uno tiende a revisar el correo, a contestar el correo apenas llega, a contestar la llamada apenas le entra, a distraerse, bueno, lo que sea. Entonces, esa es una matriz súper conocida, es la matriz de Eisenhower, que es cómo priorizar las actividades y las decisiones en el día a día. Esto requiere práctica, es decir, cuando uno normalmente lo toma muy rápidamente, pero lo que necesito hacer, o sea, que es importante y es urgente, hágalo de una vez. Lo que es importante, pero da tiempo, planéelo. Lo que es urgente, pero de pronto no es necesario que lo haga usted. O sea, no es necesariamente que no sea importante, sino es algo que no tenga que hacer yo. Deléguelo y lo demás, o sea, elimínelo. Si no es urgente, ni trae nada, no es importante ni nada, o sea, sáquelo. Si es solamente alguien haciendo ruido, de manera aleatoria, de manera muy formal, trate de destacar esa actividad. Y aquí depende los campos que ustedes quieran trabajar. O sea, aquí hay un millonario en Alemania que es muy, muy famoso, es una persona, es también constructor. El tipo trabaja 25 horas al día, pues, como dice la canción, está totalmente enfocado en hacer crecer su empresa y en un documental que le hicieron de la Deutsche Welle, que de hecho está en internet, si se lo quieren ver, él dice abiertamente que él no tiene la capacidad de darle el cuidado a sus hijos que ellos necesitan
y él simplemente delegó esa función a un internado y él los ve cada tanto. Pero los niños están en un internado super top de Alemania, porque él lo puede pagar también, ¿no? Hay que decirlo, pero él decidió en su momento que eso lo iba a delegar. Si es bueno o no, es otra discusión. Pero digamos que dentro de su matriz de priorización, él dijo, yo quiero total, o sea, estoy totalmente enfocado en ser multimillonario, en hacer crecer mi empresa, mi familia pasa a un segundo plano y lo delego, al menos a alguien que pueda hacerse cargo porque yo no lo puedo hacer. No estoy diciendo que sea bueno, esto es solamente un ejemplo de cómo él tomó esa decisión, pero a lo que voy es que entre hacer, planear y delegar es muy fácil cambiar, o sea, no verlo totalmente como es. Y un ejemplo en mi trabajo es contestar correos. Uno siempre tiene con esa notificación la tendencia a contestar el correo de una vez, esto es urgente, me lo escribió mi jefe, no sé qué, bueno, no sé, alto, momento, lo tengo que hacer inmediatamente o lo puedo planear o es algo que pueda, que necesite un poco más de información. Y uno lo puede avisar, oye, te contesto mañana, te contesto esta semana o ahorita estoy en reunión, lo miro por la tarde. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan que tomar esta decisión o ejecutar una tarea, pregúntense si lo pueden delegar, si lo pueden planear o si lo tienen que hacer inmediatamente porque es algo que de verdad no da espera. Y eso es muy, muy, muy menudo de poder revisar. O, por ejemplo, en su vida diaria, si tienen también a su pareja, hay cosas que de pronto pueden delegar con su pareja. O sea, cuadrar y decir, oye, mira, no sé, ahorita que voy a empezar mi maestría, de pronto apóyame más con los quehaceres de la casa, o ahorita que vamos bueno, a empezar con el carro, miremos esta cosa de otra manera, de pronto ya, eh, no sé, los niños los puede cuidar tu mamá un fin de semana mientras estamos pendientes de otra cosa. O sea, revisen cómo pueden delegar o planear funciones, que eso es lo que más les va a quitar tiempo. O sea, si todo el tiempo están apagando el incendio, eso les va a quitar muchísimo tiempo de planeación y de estrategia. Entonces traten de delegarlo. ¿Listo? Era la otra herramienta que les quería dar para que al momento de planear esos pasos puedan hacerlo de una mejor manera. ¿Listo? Esto se los digo por el trabajo enfocado. Esa es otra herramienta que hay muchas técnicas. Hay una que se llama Pomodoro, que es casi un trabajar 20 minutos totalmente concentrado, sin ninguna distracción, no celulares, no nada, y trabajar enfocadamente porque a mi experiencia y lo que he leído y visto es que ese tal multitasking no existe. O sea, yo sé que a nosotros nos enseñaron que uno puede hacer muchas cosas al tiempo. No, no es falso. O sea, uno no puede estar contestando un correo y revisando una programación em, y hacer muchas cosas al tiempo. mm, no, o sea, se puede hacer, pero no es un multitasking. Eso sí, eso es solamente un cambio secuencial de tareas. Es decir, uno termina una tarea, pasa a la siguiente, termina una tarea, pasa a una siguiente, y a veces uno lo hace tan rápido que uno no se fija, pero ese cambio de tareas involucra mucho más energía y mucho más tiempo. Entonces traten de sacar en su día una parte de trabajo enfocado, de decir, bueno, a esta hora me siento totalmente a hacer X cosa, sin celulares, sin distracciones, sin nada más, de manera consciente. Giselle, ahí no entendí el comentario de delegar compra mercado, sí, incapacidad. ¿Es sin capacidad o sí, incapacidad? Sí, delegar compra mercado sin capacidad, ¿no? O sea, esto se los digo para que vayan ajustando su planeación en el día a día de manera consciente. ¿Listo? Ahora ya, digamos que eso es para que hayan planeado su flujo, sus hitos en el proyecto. Y ahora, otra herramienta, teniendo su proyecto a la mano, es que hagamos un pequeño análisis
de stakeholders. Es decir, con quién debo hablar en este momento para que mi proyecto sea exitoso. Normalmente, mi experiencia es que las 5 personas más importantes suelen ser, digamos, las 5 personas más cercanas suelen ser las más importantes para casi todos los proyectos de la vida, empezando por la pareja, de pronto el amigo o amiga más cercana, la familia en general también, papá o mamá, y de pronto alguien más por ahí. Pero piensen en sus 5 relaciones más cercanas en este momento, porque es muy probable que esas sean las personas que van a influir en sus proyectos de vida. Y ahora revisen cuál es el nivel de influencia de esas personas para este proyecto. Esto depende totalmente del proyecto, del tipo de proyecto, del alcance que quieran hacer y, como les decía, son normalmente las personas con las que tienen contacto casi que a diario. Entonces, saquen la lista de personas con las que ustedes básicamente hablan más, máximo 5, limiten las 5 para hacerlo más fácil y porque creo que en general esas son las 5 personas que más vayan a tener influencia en los proyectos y contrasten cómo es la relación de este proyecto de ustedes, el que sea, con las personas. Y para eso les voy a dar otra herramienta. Eso se llama una matriz, un RACI, de responsable, aprobador, consultado o informado. Es decir, ¿cómo voy a clasificar estas personas? Aquí son ejemplos que puse. Normalmente suelen ser, como les decía, esposo, esposa o compañero de vida, papás o hijos, un amigo cercano, casi siempre está, o el jefe inmediato, o incluso usted mismo, porque uno siempre tiene relaciones con uno mismo también. Y van a hacer esta matriz muy rápidamente de responsable, aprobador, consultado, informado. ¿Cómo lo pueden hacer? Si esta persona es responsable de la acción, es decir, si es el que ejecuta el proyecto o si es el dueño del caballo, acuérdense que uno muchas veces ensilla el caballo antes de comprarlo, entonces antes de empezar a planear recursos que son ajenos, revisen si ustedes son el dueño del caballo, por decirlo así, o sea, si son los adolescentes de ese proyecto, o si esta persona, o sea, si yo no consulto a esta persona, no la envuelvo a tiempo, hay riesgo de que mi proyecto se venga abajo o cambie drásticamente. Por ejemplo, la pareja. Es decir, si yo no envuelvo, si esta decisión tomada tarde pone en riesgo mi proyecto, entonces un aprobador es alguien al que tengo que consultar rápidamente o al que tengo que obtener ese feedback rápidamente de mi proyecto. Angie, yo creo que de pronto ahí me colaboran al final para asumo que les llegará el link de la clase para que puedas terminarlo de hacer. Seguramente a través del programa de egresados lo vas a recibir. Listo, seguimos. Consultado. ¿Cómo sé si esta persona debería ser consultada? Es decir, esta conversación que puedo tener con esta persona me podría dar información que asegure que el proyecto va a llegar con éxito. Es decir, es alguien cuyo input o cuya, sí, cuyo input es tan importante que a lo mejor va a ayudarme al proyecto, es decir, un punto de vista. Si yo quiero construir una casa, de pronto si mi mejor amigo es arquitecto, su punto de vista podría ser muy valioso, etcétera. Revísenlo de esa manera. Y es alguien que es informado, es decir, si solamente casi que le echo el chisme a la persona, es decir, solamente le quiero hablar sobre el proyecto y lo que diga de pronto no va a generar mayor impacto o no, porque obviamente hay mucha gente que le encanta dar su opinión. Entonces, revísenlo bajo esta sombra a sus 5 personas más cercanas. Y aquí tengan en cuenta un poco la matriz SWOT que les di. Es decir, si la persona no me aprobara, podría ser una amenaza, o más bien, si lo consulto, podría ser una oportunidad o una fortaleza para mi proyecto. O si esta persona, es decir, si yo estoy buscando un ascenso, hablar con esta persona me va a beneficiar, o sea, va a nos ganar notoriedad, me va a transmitir información cuando le consulte. Todo eso es importante irlo revisando dentro de su mapa del proyecto. O
sobre todo quién es el aprobador. Creo que ese es el rol más importante que tienen que descubrir en sus proyectos, porque ese es el que al final puede bloquear o facilitar un proyecto. ¿Listo? Entonces revísenlo ahí dentro de su esquema de sus 5 personas más cercanas. ¿Cuál de esas podría ser un aprobador? ¿Ok? Listo. Entonces, continuamos. Aquí les voy a dar otra herramienta para poder discernir, por ejemplo, si una persona es aprobador o no, o si, es decir, cómo pueden adelantarse a acontecimientos. Y es un árbol de decisión. Entonces, en este árbol de decisión, tenga en cuenta su eje de tiempo y lo que decidió como hitos, como milestones. Y el árbol de decisión funciona de una manera en que hay un hito o una decisión que hay que tomar y hay en general dos, máximo tres posibilidades. Mi experiencia es que son dos, máximo tres, en donde, bueno, pasa esto, sí o no. ¿Y qué pasa si sí pasa? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Y qué pasa si no? Y limítenlo hasta ahí. No se vayan más por las ramas. O sea, limítenlo a dos ramas. ¿Qué pasa si sí o si no? ¿Qué voy a hacer si no pasa? ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué voy a hacer si sí pasa? ¿Cuál sería el escenario? Para contemplar un poco los pasos hacia adelante de qué podría hacer. O sea, ¿qué pasa si me presento a esa maestría y no me sale? Si no me aceptan. O sea, ¿hay posibilidad de presentarme a otra? ¿Tengo una opción B? O bueno, ¿qué pasa si no me aprueban el crédito de esa casa? ¿Puedo tener un mejor puntaje para que me lo garanticen? ¿Cómo podría yo hacerlo? O entonces, ¿qué pasa si esta persona no me aprueba? Bueno, si sí me aprueba, todo bien, sigue el proyecto. ¿Qué pasa si no me lo aprueba? O sea, ¿entra en peligro el proyecto o simplemente tengo que ajustar algo? Porque si entra en peligro, tienen que cerciorarse de que esa persona esté envuelta, de que se apruebe, es decir, el camino crítico, se le dice eso en el proyecto, que es cuando todo va saliendo mal. Y ahí es donde uno establece escenarios y dice, bueno, acá tenemos que hacer esto, acá tenemos que hacer lo otro. Entonces, piénsenlo de esa manera y limítenlo a dos ramas. Por eso el árbol de decisión, limítenlo hasta ahí. Y a medida que vayan avanzando, van siguiendo por esas ramas, por decirlo así. ¿Listo? Entonces les voy a dar un poquito de tiempo mientras terminan de hacer sus análisis y voy revisando también qué está pendiente. Aquí les doy otra pista. De las herramientas que hemos visto, contrasten todo el tiempo. Es decir, tengan en cuenta el eje de tiempo, tengan en cuenta la debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidad, para que así mismo vayan tomando decisiones y puedan decir, bueno, creo que esto se puede organizar de esta manera. Y asimismo, siguen on track, siguen revisando que el proyecto sí vaya hacia donde ustedes quieren que vayan, hacia ese objetivo único que se plantearon de lograr esa maestría, de dedicarle tiempo a su familia, bueno, lo que sea que quieran trabajar ahorita, bueno, en el proyecto. ¿Listo? Básicamente, esto es como casi lo último. Avísenme si ya han podido contrastar o si tienen dificultad con alguna parte de sus proyectos de vida, si digamos todo va en orden o si necesitan algún input o ayuda de mi parte. Porque si todo va bien, entonces en este punto es donde uno dice, no, listo, ya coronamos, surgimos, este proyecto va a salir, todo está perfecto, somos reyes. Bueno, más o menos. Sí, pero miren, yo no he visto dentro de mi experiencia en general de vida profesional que ningún proyecto salga 100% como se planeó. Es decir, lo que yo quiero, como lo quiero, cuando lo quiero y donde lo quiero, checked, no. Siempre hay que ajustar una parte. Entonces, por eso les decía, recuerde que casi todo, o sea, bueno, casi nada está escrito en piedra, solamente el resultado final. Entonces, revisen, ajustan, prosigan y acepten. ¿Qué quiero decir con eso? José Adolfo, ¿cuál es la diapositiva anterior? ¿El árbol de decisión?
El árbol, ok. Entonces, ahí la dejo un momentico más. Recuerden contrastar con las cosas para que puedan ir. O sea, yo el árbol de decisión es el que más uso en general. Limítenlo porque es que si no, uno se puede desplegar en escenarios poco probables y cuando se dan cuenta, quién sabe en qué rama van. Por eso les digo, limítenlo a 2 ramas, de decir, bueno, esto es lo que va, porque a veces uno se puede ir muy al futuro y también uno pierde la perspectiva de los proyectos. Por eso, limiten ahí. Listo, entonces, ahora sí, me dices, José Adolfo, si ya lo tomaste y ya puedo ahí continuar a las primeras lecciones. Asumo que sí. Perfecto. Entonces, como les decía, ahí ya uno dice, bueno, llegamos, los proyectos salen, todo es perfecto, todo es magia. Bueno, más o menos. O sea, tengan presente que sí, o sea, el riesgo cero no existe. Lo que uno puede hacer es minimizar ese riesgo para que todo salga mucho más a como se planeó. O sea, ningún proyecto sale 100% como se planeó. Yo nunca lo he visto, o sea, en mi vida casi nunca lo he visto así, donde nunca hay estrés, todo sale, no. Siempre hay algún imprevisto que uno debe poder solucionar. Por eso digo, lo que quiero, como lo quiero, cuando lo quiero y donde lo quiero, eso es muy difícil que siempre salga así. Ahora, lo importante es ser consciente para que uno, a medida que van pasando los proyectos, revise, ajusta y prosiga o acepte. Y en ese sentido, revise, ajuste, prosiga significa ver cómo esos tres elementos, tiempo, costo, calidad, se van entrelazando para que sí me lleven al objetivo, si eso es lo que yo quiero, o como les decía, bueno, se abandona o se reajusta el objetivo para poder llegar. ¿Listo? Y hay algo que a mí me parece importante, eh, es el aceptar. Y aceptar en este contexto significa que eso es lo que yo puedo hacer en este momento con las herramientas que tengo. Y en base a eso, volver y planear. Sí, si quieres, Leslie, ahorita voy a empezar con las lecciones y ya te contesto tu pregunta porque creo que eso es muy interesante para llegar a la parte final. ¿Listo? Perfecto. Y lo que dice Giselle, ya ahorita lo leo para todos, pero me parece final. Voy a empezar es a cerrar, como con las lecciones que ya esto lo hago de parte mía, de lo que yo he aprendido estos años como gestionando proyectos, que son mis lecciones para llevar, por así decirlo. Entonces, lo primero es que al momento de plantear sus proyectos, recuerden que siempre hay una doble cara. Uno dice que sí a algo y al mismo tiempo está diciendo que no a algo. ¿Listo? Eso es muy importante porque cuando uno dice, sí, no, yo quiero el gimnasio, yo quiero comer más saludable, ahí estás automáticamente diciendo que no a muchas otras cosas y eso es importante tenerlo presente, porque ir al gimnasio significa, por ejemplo, decir que no a trasnocharse viendo películas para poder ir temprano, si eso es lo que uno planteó, o no salir con amigos, porque entonces sí vas a ir al gimnasio, entonces significa no salir con amigos algunas veces. Le digo que sí a mi familia, entonces tengo que decirle que no llega a quedarse más tarde en mi trabajo. Entonces siempre tengan presente la dualidad de a qué le dicen que sí y a qué le están diciendo que no, porque muchas veces uno no lo reconoce. Entonces, decir que sí a comer más saludable significa decir que no a eh, tomar trago en las rumbas, a lo mejor no trasnocharse, a no comerse el ponqué todas las veces que uno quisiera. Entonces, siempre, siempre analicen que sí y a que no. Y sobre todo, cuando digan que no a algo, también estén totalmente convencidos de que le están diciendo que sí a otra cosa. ¿Listo? O sea, cuando le dicen que no a ese pedazo de ponqué es porque le estás diciendo que sí a su meta de lo que sea. ¿Listo? Segundo, multitasking no existe. No, miren, esto es lo principal de hoy.
No existe. Enfóquense en lo estratégico. Es decir, traten de estar enfocados en terminar una tarea, porque al menos, o sea, es mejor tener una tarea completa que 10 tareas a medias. Entonces, enfóquense en lo estratégico, en lo que ustedes consideran que es lo que lo va a llegar, en el big one, en lo que quiero lograr hoy. Si no, se les va la vida contestando correos. Entonces, era lo que les decía, la vida requiere táctica y estrategia. Y si no, se nos van contestando correos. Entonces, esto es lo principal de las lecciones que me gustaría que se vayan llevando hoy. Y al iniciar proyectos, eso es algo que yo uso también, hay reglas o bueno, digamos, eh, libros de crecimiento personal o de estrategia de vida, donde para mirar también si un proyecto es realmente o uno lo hace por lo que uno quiere, preguntarse varias veces el por qué seguidamente. O sea, bueno, ¿por qué quiero iniciar mi empresa? ¿Por qué? Ta, 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 ¿por qué? Ta, 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 ¿por qué? Y se supone que después de como 3 o 4, como al quinto, es cuando uno ya más o menos haya la razón verdadera de por qué quiere hacer algo. Y eso es para tener claro el objetivo o la razón por la que uno quisiera hacer algo, porque si no, uno puede desistir fácilmente o disfrazar razones. Yo siento que ayuda mucho es el para qué. O sea, ¿para qué quiero yo comprar esa casa? ¿Para qué quiero yo comprar ese carro? ¿Es porque quiero facilitarme mi vida con mi familia? ¿Es porque quiero impresionar a alguien? Porque eso también ayuda a tomar decisiones. O sea, ¿para qué quiero un carro de, no sé, 100 millones? De pronto uno de 50 hace lo que yo necesito, que es estar cómodo con mi familia. O lo mismo, de pronto, ¿para qué quiero esa casa? ¿Para qué quiero esa maestría? ¿Es por el ego? ¿Es porque yo quiero prepararme mejor? Entonces, siempre al momento de plantear proyectos también analicen ustedes ya más desde la parte filosófica y demás, para qué quieren lograr esto, porque eso es lo que también los va a mantener en los rieles, o sea, en el track del proyecto cuando a veces falte la motivación, porque la motivación no está todos los días. Entonces toca tener muy claro por qué uno quiere hacer las cosas. ¿Listo? Importante, no quiere iniciar con todo de una vez, o sea, no. Por eso les decía al inicio, de las 10 aspectos de su vida, elijan solamente 3 y de ahí corroboren y traten de cambiar solamente uno, 2, o sea, máximo 3 porque están con mucha energía, pero ojalá de a uno, de a dos, en la medida de lo posible. Obviamente a veces la vida no siempre sale así, pero no traten todo, o sea, no todo de una vez, porque eso sí es morir en el intento, como digo yo. Y esto, super lección para hoy, o sea, nadie puede tener todas las áreas de su vida al 100% de satisfacción todo el tiempo, o sea, no. Así como el multitasking, no. Tranquilos, trabajen en uno o dos, no intenten cambiar las demás todo el tiempo porque eso es cuando uno se ahoga y cuando uno se abruma, cuando uno quiere ser mejor papá, ser mejor empleado, ser mejor persona. Aparte, tomar 2 litros de agua al día, ir al gimnasio, bajar de peso, ayudar a la comunidad. No, todo el tiempo eso, uy, pucha, eso es muy difícil mantenerlo todo. O sea, exige un nivel de energía y de compromiso y de disciplina que no todo el mundo puede. Y como les decía, decir sí a algo es decir no a otra cosa. Entonces, de pronto decir sí a tantos proyectos significa decir no al descanso. Y eso también es importante. ¿Listo? Entonces, esas son las lecciones que quería que se llevaran hoy y recuerden, revise, ajusta, prosiga o acepte. Y acepte. Y o, dependiendo de la situación. Y vuelvo y repito, aceptar en este contexto es, esto es lo mejor que puedo hacer en este momento con las herramientas que tengo ahora mismo, el presente. No piensen en el futuro ni en escenarios paralelos donde hubiera podido ser. Eso quita mucha energía, quita sobre todo muchísimo tiempo. Concéntrense en lo importante y tomen la decisión de lo que yo puedo hacer ahora con lo que tengo en este momento. Si no lo puedo hacer, bueno, acéptelo. En este momento tengo una limitación de dinero, de salud, de lo que sea. Cuando eso pase, puedo seguir o puedo tomar las decisiones importantes o que necesite para seguir en mi proyecto.
porque a veces eso pasa. Por eso les decía, los proyectos en general en la vida deben ser flexibles hasta cierto punto. Es decir, no renuncie, sino que diga, bueno, en este momento si tengo un tema de salud, me enfoco en la salud y el proyecto queda aplazado un tanto mientras puedo salir de este momento. ¿Listo? Entonces aquí están otra vez las 7 lecciones de lo que yo siento que pueden hacer. Digan que sí, que no, multitasking no existe. La vida requiere táctica y estrategia. Pregúntese el para qué o el por qué, los 5 por qué o el para qué. No inicie con todo. Acepte que no puede tener todo al 100% todo el tiempo. Miren, eso es morir en el intento. O sea, no, ni siquiera lo intenten. Enfóquense y revise, ajuste, prosiga y acepte. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos en sus proyectos. Ya estamos casi llegando al final. Ahorita voy a revisar las preguntas. Quiero pedirles ahorita también un favor. Muchos éxitos en sus proyectos. Y recuerden no morir en el intento, metafóricamente. Obviamente no estoy diciendo aquí nada. Lo que me refiero es no se abrumen con los temas. ¿Listo? Y antes de ya pasar como a la parte de charlo, de preguntas de ustedes, quiero pedirles un regalo y es un feedback. Yo pienso que la retroalimentación es de verdad un tesoro porque es muy, muy valiosa. Yo esto hoy lo estoy haciendo por primera vez después de muchos años de experiencia. Entonces, por favor, les voy a pasar aquí el feedback o escaneenlo con el código QR. Y eso es muy sencillo, es de mi parte, donde ustedes me pueden decir a mí cómo les pareció. Va a haber otro cuestionario al final de calidad, pero ya es de parte de la organización, del diálogos con egresados, donde van a calificar otras cosas. Pero hoy en este punto específico es más del workshop, de cómo les pareció, les gustó, no les gustó, qué agregarían, qué quitarían. Digamos un poco abierto porque sí considero, o bueno, valoro mucho este tipo de retroalimentación. Entonces, por favor, tómense ahí 5 minutos antes de pasar con preguntas para hacerlo. Y ahí les dejo un minutico. Listo, a medida que vayan terminando esa parte del feedback, que aprecio mucho, váyanme poniendo una señal, lo que sea, puede ser el dedito, la cara, lo que quieran, y ya con eso podríamos empezar una ronda de preguntas, que todavía tenemos como media hora. Muchas gracias. Yo ya vi que ya lo, lo pusieron. Listo, entonces, preguntas. Yo aquí vi una pregunta en específico de Leslie, que, bueno, Leslie pregunta, por ejemplo, en proyectos personales, cuéntanos qué tipo de cosas no se contemplan como riesgos. Bueno, es que, recuerda, el riesgo está asociado al proyecto en específico. Entonces, depende un poco como de qué, más o menos en qué proyecto personal estás pensando, si quieres ponérmelo, o si ya lo hago con un ejemplo sobre qué no podría ser un riesgo. Es que ahí depende. O Sí, sea, es que, por normalmente. ejemplo, Ujú, perdón, ujú, por ejemplo, sí, pensando como en inversión en vivienda. ujú, Entonces, no sé, en la pandemia, los que hicimos tesis o algo así en la pandemia, decíamos como, pues obviamente nunca vimos venir la pandemia, ¿no? Pero sí. no sé si en proyectos personales así como de inversión, como de ahorro,
o de pronto alguien más que esté en la llamada quiere compartir como tipos de riesgo o amenazas que uno no ve venir realmente por sí, como inexperiencia eh, en esto pues de planeación. Pues normalmente cuando uno hace la matriz de riesgos hay muchísimos, o sea, tú puedes tener una matriz, los proyectos grandes tienen matrices de riesgo súper largas y lo que se hace ahí es evaluar cuál es o sea, si cuál es la probabilidad de que ese evento pase y si pasa, cuál es su influencia en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si en algún momento uno llega a un punto donde uno dijera, bueno, una pandemia de verdad hoy en día es muy difícil que pase, o sea, la probabilidad de que eso pase es muy baja. Ahora, el problema es que si pasa, obviamente su influencia en el proyecto es muy grande, pero como la combinación de los dos factores no es difícil que pase, puede que las medidas en contra no sean, o sea, no sea tan palpable porque es un evento que es muy poco probable que pase. Ahora, de ahí puedes, por ejemplo, ahorita en tema de vivienda, por ejemplo, puedes empezar a mirar matriz de riesgo, que mi casa no, o sea, que al final no me entreguen mi casa, porque eso a veces puede pasar. Entonces ahí puedes evaluar, bueno, ¿cómo puedo mitigar el riesgo de que a mi casa no me la entreguen? Entonces, puedes revisar, por ejemplo, medidas. ¿Es una constructora conocida? ¿Es una constructora con trayectoria? ¿Es una constructora que utiliza una fiduciaria? Es decir, los abonos se le hacen a la fiduciaria. Los que no saben, la fiduciaria es como un ente controlador que regula el flujo de dinero a la constructora para que la constructora no lo administre directamente. Entonces es más seguro cuando dentro del esquema de financiación una fiduciaria o el dinero se lo entregas a una fiduciaria, porque la fiduciaria regula el proyecto y le va haciendo pagos a la constructora. Entonces, digamos, cuando tú tomas en cuenta estas medidas, minimizas el riesgo de que no vaya a aparecer tu casa al final, porque es que eso a veces pasa. ¿Listo? Entonces, al final tú revisas, tengo este riesgo, ¿qué tan probable es? Bueno, no sé si hayan estudios en el mercado, pero estoy seguro que alguien conoce a alguien al que su casa después de la cuota inicial nunca le apareció. Entonces, ¿qué tan probable es? Bueno, puede que sí, puede que no. Un 50% de probabilidad me parece alto, o incluso un 30 o 20% es relativamente alto, es decir, de 10 personas a 2 le pasó. Entonces ahí tienes que tomar medidas para minimizar ese riesgo. Y de ahí puedes seguir, no sé, en casa, por ejemplo. Esta vivienda está cerca a un río, o sea, normalmente cerca al río significa que tiene una mayor probabilidad de algún accidente, eh, de alguna catástrofe, por así decirlo. Bueno, es un río grande, es un río pequeño, ¿qué tan caudaloso es? Uno puede mirar si en algún momento se ha desbordado, medidas en contra, bueno, puedo comprar de pronto más alto, puedo comprar un seguro, la mayoría de viviendas traen seguro, y ahí es donde tú empiezas a evaluar cómo minimizas dentro de la matriz de riesgo, puedes revisar si es como, si se puede acentuar, minimizar, casi que extinguir, es decir, se evita totalmente este riesgo o cómo se podría hacer. ¿Listo? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que hay eventos que es que nadie puede ver venir, o sea, es como que explote un volcán que no ha explotado hace muchísimo tiempo. O sea, esos son dentro de, no recuerdo ahorita la definición específica, pero dentro de las matrices de riesgo son eventos que son muy, muy, muy poco probables. Entonces, si un evento es muy poco probable, no sé, es posible que pase justo a ti en tu proyecto en este momento, posiblemente no. Y ahí dentro del árbol de decisión, por ejemplo, cuando dicen, bueno, ¿sí pasa o no pasa? Bueno, pero esto es probable que pasa, es una amenaza y si es una amenaza es real, o sea, ¿qué tan posible es que pase? Porque si algo tiene el 0.000% de probabilidad de que pase, o sea, posiblemente no haya como ninguna medida palpable para eso. Entonces, yo ahí sí tomo lo de Angie, es que no dejes que eso necesariamente te frene, porque eso también puede pasar,
que uno le da miedo y no lo hace. Entonces, no dejes que te frene, o sea, haz tu matriz juiciosamente y evalúa eh, qué sí puede pasar. Hay un principio también que seguro lo han escuchado, que es el principio de Pareto, y es que el 20% de las cosas hacen, sí, como el 20% en este caso, digamos, de los riesgos, o bueno, el 20% de las cosas hacen el 80% de efectividad, y eso en general pasa mucho. Por ejemplo, en las fábricas siempre hay dos o tres productos que es el que genera mayores reclamaciones, por ejemplo. Y eso en los proyectos se usa mucho, es para revisar cómo priorizar específicamente en este proyecto, cómo priorizar, eh, digamos, medidas de contingencia. Entonces puedes revisar, bueno, no sé, es probable que esto pase, es probable que no. No sé si te quedó ahí claro o si quieres que haga de pronto otro ejemplo. Leslie, Sí, súper claro, muchas gracias. ok. Ahí Giselle también decía que se deben dejar colchones para no salirse del presupuesto final. Sí, imprescindible. Es parte de la planeación de los recursos. O sea, normalmente en las obras también se deja una parte de imprevistos, que mi experiencia es que hay una cosa que es un imprevisto y hay una cosa que es algo no planeado. Cuando uno lo planea bien, el imprevisto sí es imprevisto, pero si alguien no es tan juicioso, el no planeado salta muy rápidamente y se toma el presupuesto del imprevisto. No sé si ese concepto queda claro, pero siempre cuando hagan planeación de recursos, dejen un poquito de colchón por si acaso. O sea, literalmente es como el que uno deja por ahí guardado por si algo pasa, por si es un imprevisto de verdad imprevisto. O sea, como que no sé, que cayó una tormenta eléctrica, quedaron por allá varados en sus vacaciones, la aerolínea no aparece. O sea, eso sí es algo imprevisto que puede pasar en algún momento y para eso pueden tener un poquito de colchón que siempre hace falta. Listo. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Igual si no, pues aquí están mis datos, me pueden contactar o por LinkedIn o digamos si tienen algunas dudas, lo pueden hacer por ahí. Y si no, pues tenemos todavía bastante tiempo. Si alguien quiere preguntar Una algo, consulta curiosa, pues ya desde la sí, curiosidad sí, personal, Alejandro. Dicen que sí, los alemanes, o sea, si entiendo bien que ahorita estás en Alemania, dicen que planean mucho, mejor dicho, hasta un almuerzo. Ah, entonces, no sé, a nivel personal, como si has visto como una diferencia, tal vez cultural, en la forma en la que los colombianos planeamos o proyectamos, pues ciertas áreas personales. No sé si nos quieres dar como algún comentario desde como ese sí, choque cultural. sí, sí, pues sí. O sea, los alemanes sí, de verdad, planean todo. O sea, hasta los encuentros con amigos son planeados. em, Porque siento que eso trae mucha más estabilidad. O sea, es mucho más sencillo planear muchas, o sea, no hay tantos imprevistos ni cosas de último momento, porque no sé si a usted les ha pasado, y es que cuando uno ya sabe a dónde va a ir, es porque uno ya miró si ese lugar está abierto, si ofrecen comida, si no ofrecen comida, y uno llega ya totalmente preparado para lo que va a pasar. Pero pasa, por ejemplo, en Colombia, que uno se reúne, salen todos corriendo, vamos a vernos a tal sitio, el sitio de pronto no estaba abierto ese día, lo habían cerrado, la información no estaba actualizada en Google Maps, es decir, siempre hay un retroceso. Y lo que yo siento es que en la planeación se da mucho más tiempo a esta parte de coordinar toda la información para que ese proceso sí salga. Y yo siento que a veces en Colombia es mucho más hacerlo rápido, o sea, necesito que salga ya porque es más la sensación de inmediatez, porque siento que en la cultura nuestra se premia más la sensación de inmediatez o se necesita más, es decir, algo salió, lo tengo que mandar y luego hubo algo que no se tuvo en cuenta, un stakeholder que no se envolvió, eh, no sé, entonces ellos sí dan mucho más tiempo a esa parte de planear, o sea, que haya suficiente tiempo de revisar, de consultar, de que la persona, si no estaba el viernes, pues entonces el lunes lo revisa y el martes puede contestar sin problema y no hay tanta inmediatez.
Y eso sí, sí facilita mucho. Yo no tengo una pregunta, es más como un Ujú. comentario. Yo vivía allá en Alemania y me quedé con ese mindset de planear y al regresar a Colombia, pues es un choque Ah, inverso, perdón. muy Sí. curioso. Y entonces, pues nada, me he tenido que como readaptar también a eso, pero me parece muy curioso Ay, sí, todo eso que comentas. sí, sí, sí te entiendo, porque también a veces me pasa que ya también me acostumbré a planear mucho y bueno, digamos que la mayoría de amigos míos cercanos sí planean también, o sea, digamos, se ajustan a esa planeación, pero hay veces que no y es como, uy, pucha, Dios mío, sobre todo mi pareja es de la costa y sí, digamos que sí pasa mucho uso de armar planes en 2 minutos y vamos ya y luego como que en el camino no se definió a dónde era que íbamos o unas personas quedaron con una idea y otras con otra y entonces se pierde tiempo en volver a coordinar. Entonces sí, 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 sí pasa mucho eso. Sí, sí, sí toca invertir mucha más energía en volver y corregir. Listo. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, si se quieren hacer otro comentario, bueno, aprovechen. Si no, yo creo que podríamos ir cerrando. Leslie, ya aquí terminé la parte. Ya, obviamente, muchas gracias por todo este tiempo, por tomarse el tiempo de estar hoy acá, de haberse quedado hasta el final. Creo que la mayoría sí, sí se quedaron. Espero que les haya gustado. Obviamente lo preparé con mucho cariño desde mi experiencia para que puedan llevarse herramientas prácticas. Como les decía, la idea era de que llevaran cosas para sus proyectos de vida, para que los puedan planear un poco mejor y reflexionarlos y priorizarlos de una mejor manera. Obviamente, muchas gracias también Adolfo. Recuerden ahí, Leslie les está, tómense un minuto para hacer una evaluación final. Yo asumo que esta es la del programa como tal. También la Sí, exacto. asistencia. Ujú. Sí, mientras vamos cerrando, les recuerdo, por favor, para registro de egresados y para poder eh, Leslie, ahí creo que se fue el sonido, pero asumo que estás diciendo, revisen el minuto para hacer la evaluación final, esa es la del programa como tal. correcto, correcto. Y, ok, ya, ahí volviste. Qué pena. Se me fue la señal un No segundito. worries, no Entonces, sí, worries. para ahí mientras llenan el formulario de asistencia y mientras hacen pues la evaluación de la charla que nos sirve como registro también a nosotros, pues el programa de egresados le reitera sus agradecimientos a Alejandro Ríos. Gracias, Alejandro, por darnos este espacio y por compartir tus conocimientos con este público. Desde egresados, pues de la coordinación es muy importante esta charla porque los creativos no siempre aplicamos pues este tipo de herramientas de planeación a proyectos que no sean profesionales. Entonces, em, espero que sea de beneficio para todos nosotros, la audiencia. Y pues de nuevo reiteramos el interés de que querido público, sigan participando en otro tipo de programas y conferencias de la programación de diálogos con egresados. Y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias Leslie también por el espacio y bueno, espero que se vayan con herramientas. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, cualquier cosa igual, ahí quedaron con mis datos, si tienen alguna duda o algo adicional, no hay ningún problema, me pueden escribir, Muchas gracias por todo. con mucho gusto. Gracias, un abrazo, buena noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias.